revisan a diario estas normas básicas. En estas normas básicas se basan todo el trabajo que viene desarrollando el contador dentro de una entidad pública, ¿ya? Estas normas básicas me dan los lineamientos, me dan las pautas, me dicen qué camino debo seguir para registrar todos los hechos económicos, todas las transacciones que se generan dentro de las entidades públicas, para registrarlos de una manera adecuada, de una manera que me permita cumplir la ley y que a posterior, como contador, yo no tenga algún indicio de responsabilidad por incumplimiento de la norma o por haber aplicado algún otro concepto o alguna otra determinación que solo venga de parte mía, pero que esté fuera de la normativa, ¿ya? En otras palabras, cualquier trabajo que nosotros los contadores desarrollamos dentro de las entidades públicas, debemos basarlo en las normas básicas del sistema de contabilidad integrada. Estas normas tienen un amplio material para que nosotros podamos aplicar dentro de las entidades públicas. Vamos a empezar. Yo les voy a explicar de manera general a qué se refiere esta norma y ustedes con su trabajo, en el trabajo de investigación que les voy a dar, me van a ir dando detalles, pero ahora en esta clase vamos a explicar de manera general a qué se refiere la norma, ¿ya? En sus primeros artículos, las normas básicas del sistema de contabilidad integrada me hablan de aspectos conceptuales. Primero, ¿qué? ¿De qué me dice? Me habla de un concepto de la norma básica, ¿sí? Y esto lo habíamos visto ya en la anterior clase. Me dice que las normas básicas son instrumentos técnicos donde están ahí plasmados los principios, las normas contables, y en base a esta base conceptual de la contabilidad integrada es que podemos aplicar nosotros la contabilidad en las entidades públicas y por ende preparar estados financieros del sector público. También me habla dónde se aplica esta norma. Me dice de que esta norma se aplica en todas las entidades del sector público que están señaladas en el artículo 3 y 4 de la Ley 1178. Me habla cómo es la estructura del sector público y qué medios tiene de financiamiento. Respecto a la estructura, me dice que hay una administración central que está compuesto por los órganos del Estado. Me habla de instituciones públicas descentralizadas, que son los ministerios y todas aquellas instituciones que dependen de los ministerios. Por ejemplo, la Contraloría General del Estado es una institución pública descentralizada que depende del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Me habla de las gobernaciones. Antes se llamaban prefecturas, pero ahora se llaman gobernaciones o gobiernos departamentales. También están dentro de la estructura del sector público los gobiernos municipales. Están las universidades públicas, también las instituciones de seguridad social, las empresas públicas, aquellas que producen bienes y servicios, las instituciones públicas financieras. Por ejemplo, dentro de la institución pública financiera bancaria está el Banco Central de Bolivia. Y posterior a eso,
también me habla de la jerarquía de las normas, ¿no? Me dice que las normas primero están a la cabeza de la Constitución Política del Estado. Esta es la prelación, ¿no? Me dice que después de la Constitución Política del Estado vienen las leyes, los decretos supremos, las resoluciones supremas y todas aquellas resoluciones ministeriales del órgano rector. Debajo de eso recién están las normas básicas y después de estas normas básicas vienen los manuales, los instructivos, las guías. Y más abajo todavía están los reglamentos específicos, ¿ya? Y por último, el manual interno, que está elaborado dentro de cada entidad pública, ¿sí? Esta entonces es la jerarquía de la normativa que nosotros como contadores debemos respetar. En sus siguientes artículos me habla del órgano rector, me dice que el órgano rector es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Me habla de las atribuciones que tiene este órgano rector, emitir normas, fijar plazos, compatibilizar, por ejemplo, los reglamentos específicos con las normas básicas. Me da tantas atribuciones que tiene el órgano rector y a través del órgano rector nosotros como contadores de las instituciones públicas pues tenemos que enviar información cuando este órgano rector nos pida información de la entidad pública. También me habla un poco de la Contraloría General del Estado. Me dice que esta institución es parte del Estado central, que tiene como función, como atribución principal el control, ya sea a través de las auditorías que hace de oficio la Contraloría General del Estado y también a través de alguna manera, a través de las unidades de auditoría interna también se realiza, ¿no? Este control a todo lo que es toda la información contable, presupuestaria y financiera de las entidades públicas. En su segundo capítulo, esta ley me muestra la definición del sistema de contabilidad integrada. Me dice que tiene como definición conjunto de normas, conjunto de principios, conjunto de técnicas que aplicamos para procesar, para registrar, para evaluar información que nos van a permitir a fin de gestión tener los estados financieros y estos estados financieros me van a permitir la toma de decisiones. Es importante también mencionar de que el sistema de contabilidad integrada es un sistema común, es un sistema único, es un sistema integrador. ¿Por qué integrador? Porque se van registrando ahí tanto las transacciones presupuestarias, tanto las transacciones contables como las de tesorería. Por eso se llama sistema integrador. Artículos más abajo, más adelante, me está hablando de los objetivos que tiene este sistema de contabilidad integrada, que de alguna manera esto lo hemos visto en la anterior clase, los objetivos y los requisitos, ¿sí? Me habla de qué objetivos persigue este sistema de contabilidad integrada dentro de las entidades públicas. Me dice cuáles son los requisitos para que funcione este sistema de contabilidad integrada. Me habla también de que el sistema de contabilidad integrada está reconocido como un instrumento de información, pero oficial. ¿Qué quiere decir? De que es el único sistema que se puede validar, que se puede calificarlo como oficial para que nosotros podamos hacer los registros, para que podamos procesar información. O sea, no hay otro sistema contable en el sector público. Este es el único registro, el único instrumento, ¿ya? Me habla también de que el sistema no solo es un sistema de gestión, sino también de registro, lo que les decía, ¿no?
A través de este sistema de contabilidad integrada se puede procesar la información tanto contable, presupuestario como de tesorería de todas las entidades públicas. También me dice de que para que se organice bien este sistema de contabilidad integrada, tenemos que tomar en cuenta niveles de organización, ¿ya? El nivel normativo y el nivel ejecutivo. El nivel normativo es aquel que norma todo este sistema, está obviamente a cargo del órgano rector. El nivel ejecutivo están a cargo de las entidades públicas. ¿Por qué? Porque nosotros, las entidades públicas, somos las que ejecutamos y operativizamos este sistema de contabilidad integrada. También artículos más adelante nos está hablando de la estructura operativa del sistema de contabilidad integrada. Se agrupa prácticamente en dos, ¿sí? Sistema de contabilidad centralizada y la descentralizada, ¿ya? La centralizada está manejada por todos los organismos de la administración central. En cambio, las descentralizadas están manejadas por todas las entidades públicas que tienen personería jurídica, que tienen un presupuesto independiente, obviamente que está transferido por el Tesoro General de la Nación, ¿no? Son instituciones públicas las descentralizadas, las ETAs, están aquí las universidades públicas, las instituciones de seguridad social y todas esas instituciones que están mencionadas en el artículo 3 de la 1178, manejan el sistema de contabilidad descentralizada. Me habla de la integración del sistema, esto que les decía, de que es un sistema integrador. ¿Por qué? Porque dentro de este sistema se procesa información, pero información patrimonial, presupuestaria y de tesorería. En uno se maneja eso y están articulados, están convertidos a través de matrices de conversión, y por eso es que a fin de año nos sacan una sola información, una información que ya es confiable, fidedigna, que ya no va a ser diferente la una y de la otra, ¿verdad? Entonces, de eso nos habla el artículo 16. Después me dice esta norma de que para que se aplique el sistema de contabilidad integrada, dentro de las instituciones públicas debe haber las DEAs y las UEs, ¿ya? Las DEAs son las direcciones administrativas y las UEs son las unidades ejecutoras. Para que funcione este sistema tiene que haber estas dos, se podría decir, instancias o unidades que me permitan operativizar en buenas condiciones el sistema de contabilidad integrada. Me habla de qué responsabilidad tienen las DEAs, qué responsabilidad tienen las UEs. Y por último, qué relación tiene el sistema de contabilidad integrada con los restantes 7 sistemas de la Ley 1178. En el título 2, capítulo 1, ya tocamos el tema exclusivo de cómo es el procesamiento del sistema de contabilidad integrada, ¿ya? Aquí ya me está hablando de cómo vamos a procesar la información. Y me dice de que esta información se la realiza por medio de un sistema computacional, lo que les hablaba. En las instituciones públicas está habilitado el SIGMA y el SIGEP como sistemas oficiales de procesamiento de información contable, presupuestario y de tesorería. Estos sistemas se manejan a través de módulos o perfiles también, ¿sí? En la parte ya práctica vamos a aplicar cada uno de estos módulos. Importante también el artículo 21 me dice que la información que se procesa dentro del sistema de contabilidad integrada toma en cuenta los momentos de registro. Momentos de registro de los recursos y los momentos de registro de los gastos, ¿sí? Hay 3 momentos de registro de recursos y 4 momentos de registro de gastos. Es muy importante que un contador, al momento de procesar información, tome en cuenta estos momentos contables. Porque si no lo hace, pues
procesar información, va a registrar información de una manera inadecuada y no queremos eso en las instituciones públicas, ¿sí? Después me habla de los libros y los registros que manejan las entidades públicas, que no difiere de lo que se maneja en el sector privado. Igual en las entidades públicas manejamos los libros diarios, los libros mayores, mayores auxiliares, libreta de bancos, extractos bancarios, ¿sí? Las libretas de las cuentas únicas del Tesoro o cuentas únicas municipales, o sea, dependiendo del nivel en que están, nivel central, nivel departamental y nivel municipal, tienen sus cuentas únicas. Habla también esta norma de los archivos que nosotros debemos darle a todo lo que es la información contable. Me indica de que todos los registros contables que se han realizado de manera digital, o sea, en el sistema, pues tienen que estar respaldados con respaldos, con documentos sustentatorios. Y esta información tenemos que archivarla de manera adecuada, tenemos que darle una custodia y una protección durante un buen tiempo. ¿Por qué? Porque nos va a servir para mostrar y para entregar información en caso de que venga alguna auditoría o tengan que aplicarse las tareas de control, ya sea interno o externo posterior. Eso me habla el artículo 24. El artículo 25 me dice de que todo el procesamiento de la información que nosotros los contadores desarrollamos en el sistema, automáticamente tenemos que guardarla. Tenemos que sacarnos backups, en otras palabras. ¿Por qué? Porque es un medio de verificación de que estamos asegurando la inalterabilidad, o sea, que no se puede modificar esa información. La única manera es que nosotros usemos usuarios, contraseñas bien, como les digo, seguras, ¿no? Tiene que estar muy seguro en archivo digital toda la información que nosotros procesemos, puesto que cuando nosotros nos hacemos cargo de la parte contable, de la parte presupuestaria y de la parte de tesorería de una entidad pública, cualquier registro que realicemos, automáticamente el sistema va a grabar ahí nuestro nombre, va a decir, ahí va a salir elaborado por la licenciada tantos. Ese aspecto dentro de la normativa ya se reconoce como firma electrónica. O sea, no es necesario de que nosotros físicamente lo firmemos para decir que hemos realizado ese registro. No, el solo hecho de que utilicemos el sistema y en el sistema con nuestro correspondiente usuario y contraseña ingresemos datos, registros contables y demás, nosotros ya nos constituimos como responsables de esa información. ¿Por qué? Por la firma electrónica. Eso está reconocido en los sistemas de contabilidad que manejamos en el sector público. ¿Qué me habla en el artículo 27? De los clasificadores y las tablas del sistema. El Sigma y el SIGEP, así como sistemas de gestión pública y sistemas de administración, me permiten manejar tanto la parte presupuestaria, la parte contable y la parte de tesorería dentro de ese sistema. Entonces, para la parte presupuestaria, nosotros manejamos los clasificadores presupuestarios. Cuando tenemos que hacerlo o desarrollar la parte contable, manejamos el Plan Único de Cuentas y en base a tablas y matrices de conversión, pues todos los registros presupuestarios que nosotros vayamos ingresando en el sistema nos los van convirtiendo
en información estrictamente contable y patrimonial, ¿sí? Es muy importante conocer este aspecto porque gracias a estas tablas y matrices de conversión es que se puede articular tanto la parte presupuestaria, la parte contable y la parte de tesorería, ¿ya? Si no tuviésemos esas tablas y esas matrices, sería más complicado este aspecto, pero tiene ese beneficio el SIGEP, por ejemplo, el SIGMA también. Importante aspecto en el artículo 28, hay que conocer cómo está estructurado el plan de cuentas que usamos en el sector público. Les he facilitado el plan de cuentas, está en la plataforma, seguramente lo han revisado y ahí podemos ver de que la estructura del plan de cuentas sigue un método de codificación numérico, ¿sí? Numérico decimal, y inicia con el título, después viene el capítulo, el grupo, la cuenta y la subcuenta. Así está estructurado el plan de cuentas dentro del sector público, ¿ya? En el artículo 29 me habla de los bienes de dominio privado y público. Hay que saber diferenciar porque en la parte contable tenemos que saber discernir estos dos tipos de bienes. Sabemos bien que el sector público tiene tanto bienes de dominio privado como bienes de dominio público. Eso lo hemos explicado en el tema número 2, cuando hemos pasado el tema del presupuesto. ¿Ya? La ley me da detalladamente cómo debemos hacer el tratamiento contable sobre los bienes de dominio privado y los bienes de dominio público. Hay que tener mucho cuidado en esto. Existen algunos contadores que no toman en cuenta este artículo 29 y hacen una mezcla de estos bienes. Y cuando un contador hace registros inadecuados o registros inapropiados, pues comete el error de distorsionar la información de la entidad pública. Si nosotros no aplicamos esta norma a cabalidad, tendemos a distorsionar la información. Y no queremos eso como contadores porque está ahí nuestra imagen, está ahí nuestra idoneidad como profesionales, ¿sí? Debemos tener mucho cuidado en ese aspecto. El artículo 30 tiene que ver también con los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado, pero específicamente me habla sobre los costos de los estudios de inversión, estudios de preinversión que se realiza en las entidades públicas. Me habla de cómo debo hacer el tratamiento contable cuando se me presenten estos casos donde tengo que registrar, por ejemplo, un costo de supervisión. La norma es clara y me da todas las opciones de registro que se puede realizar respecto a las supervisiones y a los estudios que se realizan en los bienes de dominio privado y bienes de dominio público. Específicamente me está hablando de los proyectos de inversión. El artículo 31 tiene que ver con las depreciaciones de los bienes de uso. Es parecido al sector privado, este artículo que se aplica en el sector público, porque me dice de que para las depreciaciones, por ejemplo, nosotros tenemos que utilizar el método de la línea recta, me dice. Me indica la normativa de que tengo que apegarme a las disposiciones legales vigentes. Estamos hablando del Decreto Supremo 24051 para que podamos nosotros aplicar las depreciaciones y las actualizaciones de todo lo que se refiere a los bienes de uso. Eso es respecto a los activos tangibles. Ahora, los activos intangibles también tienen su propio artículo donde me indica cómo debo hacer la amortización de estos activos. El artículo 33
Habla de los inventarios, cómo es que los inventarios se evalúan y se exponen dentro de la información del sector público. Me habla, ¿no?, de que tenemos que aplicar el método PEPS, por ejemplo, en el inventario de materiales y suministros, ¿ya? Me habla qué costos también hay que aplicar para tener una buena administración de los inventarios. El artículo 34, ¿de qué me explica sobre las previsiones que nosotros hacemos, ¿no?, a los activos? Me habla de las cuentas, previsiones para cuentas por cobrar. Estamos hablando del activo exigible. El artículo 35, fondos en avance. Esto es un término nuevo para ustedes, pero los fondos en avance no son más que la entrega de recursos, la entrega de dineros a los funcionarios dentro de una entidad pública para que estos puedan cumplir algún propósito, alguna actividad específica, pero relacionada a las actividades propias de la institución pública. En el artículo 36 tenemos el tema de los impuestos, ¿no? Aquí me está explicando de cuándo una entidad pública reconoce y cuándo no reconoce los impuestos que están determinados en la ley 843. Me habla que hay dos grupos de instituciones, un grupo que no reconoce el débito y el crédito fiscal, pero hay un grupo de instituciones públicas que son las empresas públicas. Ellas sí están sujetas a regímenes impositivos. De eso me está hablando el artículo 36. En el artículo 37 habla más de la presentación de la información. Me dice de que nosotros tenemos que darle información de la ejecución presupuestaria al viceministerio, mejor dicho, de presupuesto y contabilidad fiscal, ¿ya? Hay que emitir información en los plazos que nos indican, puesto que si no entregamos esta información, pues a la entidad pública le sancionan por ese incumplimiento. El artículo 37 habla de la expresión de los estados financieros, ¿no? Esto tiene mucho que ver con la norma de contabilidad número 3. En esta norma de contabilidad me habla de cómo se expresan los estados financieros, ¿no?, sobre el ajuste integral que se hace a fin de año en base a la unidad de fomento de vivienda, en base a las UFBs. Ya me está explicando cómo tengo que hacer yo la aplicación del ajuste integral en los estados financieros de las entidades públicas. Pasando ya al capítulo 2, exclusivamente me habla de los estados financieros que se reconocen en el sector público, ¿no? Me dice que en el sector público había habido un balance general, un estado de recursos y gastos corrientes, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de ejecución del presupuesto de recursos, estado de ejecución de presupuesto de gastos, cuenta de ahorros de inversión, financiamiento y los estados de cuenta o información complementaria. O sea, miren, estos estados financieros son los que hay que elaborar a fin de año en las entidades públicas. No solamente hay que hacer un balance general y un estado de resultados, no, miren, son 3, 6, 7 estados financieros y el octavo son los estados de cuenta complementarios, ¿ya? A partir del artículo 40 me está hablando de la obligatoriedad que tenemos nosotros como entidades públicas de elaborar los estados financieros de esta entidad pública, y quien lo elabora es el contador de la entidad. El artículo 41 me explica uno por uno qué estados son, a qué se refieren, para qué se presentan, qué información contiene. Me está hablando todo eso en el artículo 41. Ahora, en el artículo 42
me habla de las notas a los estados financieros, ¿no? Que me dice de que estas notas son una información que debe formar parte de los estados financieros, una información más que todo es explicativa para terceras personas que no puedan tal vez comprenderle los estados financieros, pues entonces los contadores estamos en la obligación de anexar las notas a los estados financieros. Me está explicando cómo se tienen que hacer las notas a los estados financieros, qué información debe contener, cómo se deben interpretar y demás. En el artículo 43, estados analíticos del sector público, dice. Aquí me está explicando del nivel central, ¿ya? ¿Se acuerdan que les explicaba al principio de la clase de que en la estructura de las entidades públicas hay un nivel central que está compuesto por los órganos del Estado? Entonces, estos órganos del Estado, el nivel central, pues tiene que elaborar fuera de estos estados financieros normales, comunes, tiene que elaborar estos estados analíticos. Eso me está explicando la normativa. ¿Y esto para qué es? Para tener pues un control, para ver de qué manera es que hemos trabajado durante toda una gestión fiscal, en qué condiciones estará nuestro país respecto al tema económico. Toda esta estadística de las finanzas públicas pues me dan a conocer en los estados analíticos, ¿ya? El artículo 44, la consolidación de estados financieros. Existen en algunas entidades públicas, dentro de algunas entidades públicas existen empresas públicas. De eso me habla el artículo 44, de que estas empresas públicas también tienen que hacer sus propios estados financieros, pero después consolidarlo con la institución a la cual pertenecen, con sus estados financieros de esa institución pública. Información sobre el periodo anterior. Esto se refiere a que los estados financieros tienen que ser comparativos. Tenemos que comparar del anterior año con este año, cómo es que nos ha ido. ¿Estará mejor, estará peor? ¿Qué datos habrán cambiado y demás? Responsabilidad y firma de los estados financieros. ¿Quién tiene que firmar? Aquí me dicen en el artículo 46, ¿quiénes son los responsables de firmar los estados financieros que se elaboren a fin de gestión? Y también me habla de la idoneidad del personal del área contable, o sea que no puede quien sea hacerse cargo pues de la unidad de contabilidad de una entidad pública. Obviamente tiene que ser un contador que tiene que contar con su título profesional, que debe tener amplia experiencia en el sector público, debe conocer de leyes, de normas, porque solo de esa manera vamos a poder tener una información confiable, segura, una información oportuna respecto al área contable, al área presupuestario y al área de tesorería de las entidades públicas. ¿Sí? Es importante, ¿no? Este artículo 47. Ahora, el artículo 48 me habla sobre la presentación de los estados financieros. Ojo, este artículo 48 ha tenido modificaciones. El plazo de presentación se ha acortado. Antes era 180 días siguientes a la finalización del año fiscal. Ahora ya se acortó, ya no es 180 días. ¿Ya? En el título 3, principios de contabilidad integrada, me habla de todos los principios que se aplican en el sector público. En el sector público tenemos los principios de contabilidad integrada, los PCI, ¿ya? Pero estos PCI son una adaptación de los PCGA que ustedes ya conocen en primero y en segundo año. Han podido tocar ese tema, lo han estudiado a detalle, principio por principio, los PCGA. Los PCI no difieren de los PCGA. En base a los PCGA se han elaborado. Tenemos un principio básico que es el de la equidad.
Tenemos el principio de la legalidad, la universalidad, el devengado, el principio del ente, bienes económicos, entidad en marcha, ejercicio, moneda de cuenta, uniformidad, objetividad, prudencia, valuación al costo, importancia relativa y, por último, el principio de la exposición. Con eso concluye esta norma básica. Han podido ver de que todo lo que me habla en esta norma básica está referido al tema contable, presupuestario y tesorería. Como les decía y les repito, estas normas básicas lo utilizamos los contadores que trabajamos en las entidades públicas porque son una base para que podamos desarrollar nuestro trabajo. Son una base para que realicemos una aplicación apropiada del sistema de contabilidad integral. En palabras simples, si ustedes en un futuro trabajasen en alguna entidad pública, esta norma básica va a ser como su Biblia. Tienen que saberse a cabalidad cada artículo de esta norma. No les estoy diciendo que tienen que aprenderse de memoria, porque ni yo sé de memoria esta norma. Cuando les hablo de que tienen que conocer a cabalidad, les estoy explicando y les estoy tratando de hacer entender de que deben comprender cada uno de estos artículos para que los apliquen en su trabajo. Y de esa manera no cometer errores, de esa manera no realizar registros inadecuados, distorsionar la información contable y por ende podemos tener incluso hasta observaciones y llamadas de atención por parte de nuestros superiores. ¿Sí? Es muy importante que la información contable esté de manera adecuada, apropiada, en base a la normativa y tiene que ser una información confiable. ¿Qué quiero decir al decir confiable? De que cuando nosotros entreguemos nuestros estados financieros, porque es nuestro trabajo como contadores, pues nuestros superiores, las autoridades superiores, agarren ese documento y digan, esta información que el contador ha desarrollado, esta información que el contador ha generado, es confiable. Y esta información podemos utilizar para la toma de futuras decisiones dentro de una entidad pública. Recording stopped. Bien, chicos, les he querido explicar a grosso modo esto de la normativa porque ustedes tienen una práctica para la siguiente clase. Les voy a ir distribuyendo a cada estudiante, obviamente al azar va a ser, 1 o 2 artículos de la norma dependiendo de la extensión del artículo, para que ustedes hagan un análisis y me presenten ese trabajo y lo suban a la plataforma, ¿ya? Si tienen alguna consulta, tienen algo que preguntarme, me lo dicen para que podamos despejar sus dudas. Tienen la palabra, jóvenes. Dicen buenas noches. Buenas noches. El trabajo, o sea, si va a distribuir artículos, ¿nos va a enviar al WhatsApp o cómo vamos a enterarnos el artículo que nos corresponde? Sí, gracias Nora por la consulta. Sí, tengo que hacerles conocer. Lo voy a elaborar como un listado, ¿ya? Voy a elaborar un listado de artículos y al lado el nombre va a estar del estudiante que va
a ser responsable, digamos, de ese artículo. ¿Y por qué les digo que va a ser responsable? Porque este estudiante nos tiene que hacer entender el artículo. O sea, ¿de qué se va a tratar el trabajo? De que el artículo que tengan ustedes que analizar, pues me lo tienen que hacer conocer en una explicación de máximo será pues 1 o 2 minutos y me lo van a hacer conocer a través de un video. Yo quiero que ustedes entiendan el artículo. No voy a hacer valer por si acaso lectura del artículo. Eso es otra cosa, ¿ya? Porque la lectura yo lo puedo hacer. Quien sea, agarra de la norma y empieza, ¿no? Artículo 1, normas básicas del sistema de contabilidad integrada. Constituyen el instrumento técnico que establece principios y normas contables que proporcionan al sistema de contabilidad integrada una base conceptual única y uniforme. O sea, esa lectura, jóvenes, no les estoy pidiendo, porque si se trata de eso, como les digo, ¿para qué haríamos el trabajo? ¿Ya? No voy a tomar en cuenta si ustedes me van a mandar una lectura del artículo. No. Lo que les voy a pedir es que ustedes hagan una lectura comprensiva, analicen y una vez analizando me expliquen de qué se trata ese artículo y de qué manera nosotros los contadores, cuando vayamos a trabajar a una entidad pública, vamos a aplicar ese artículo. O sea, ¿en qué me favorece como contador aplicar ese artículo? Esa es la esencia de la investigación o del trabajo que les voy a dar. Repito, Nora, les voy a mandar un listado donde esté la distribución de los artículos de las normas básicas del sistema de contabilidad integrada. Bien, Licen, gracias. Otra consulta. Respecto al plan de cuentas, son 247 páginas. Sí, ¿Podemos imprimir solamente donde está el plan, el capítulo 2, a partir de la página 13 para adelante? No recuerdo cuántas páginas son. ¿Podemos imprimir solo eso o necesitamos todo el documento, licenciada? Por favor, ¿puede aclararme? Sí, claro que sí. No necesitamos todo el documento para trabajar en las clases. Como tú dices, estás en lo cierto, solo necesitamos la parte del plan único de cuentas, que si no me equivoco son 12 hojas. No excede más de 12 o 13 exagerando. Si ustedes se fijan, Nora, ¿has revisado? Me parece que son 12, ¿no? 12 o 13 hojitas exclusivamente referidos al plan único de cuentas, donde están los activos, están ahí, activo cociente, activo no cociente, pasivo, pasivo cociente, pasivo no cociente, patrimonio, cuentas de orden y están las cuentas de ingresos y de gastos. Son 12 o 13 hojas. Solo eso, Nora, no es necesario que se impriman todo el documento. Bien, Licen, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? Lice. Buenas noches, Lice. ¿Cómo estás? Buenas noches, dime. El trabajo que nos está otorgando es individual, ¿no ve? ¿O es por grupo, licenciada? No, es individual. Ah, ya, Licen, gracias. Sí. Mario, por ejemplo, a ver, a Mario le corresponde, se me ocurre, ¿no? A Mario le corresponde el artículo 14. Entonces vos, Mario, me vas a hacer un análisis del artículo 14. Le vas a dar una lectura, vas a comprender, lo vas a analizar
Y ahí vas a entender y vas a decir, ¿y ahora esto para qué me va a servir a mí cuando yo vaya a trabajar en una entidad pública? ¿Cómo lo voy a aplicar el artículo 14 dentro de mi trabajo? Entonces vas a ir analizando y vas a hacer un pequeño, ¿cómo te puedo explicar? Una pequeña explicación, ¿no? Una pequeña explicación de a qué se refiere este artículo 14 y cómo vos lo vas a aplicar en tu trabajo, ¿no? Entonces, así uno sencillito, un video de unos, porque no, escrito no me van a mandar, ¿ya? Porque escrito no, un video de un minuto y medio, 2 minutos, basta, jóvenes, eso. Y lo suben a la plataforma, lo voy a revisar y ya van a tener su calificación. Tengo que ver, tengo que verificar si es que ustedes han entendido, lo han leído, lo han analizado y si están dando respuesta al trabajo que les estoy pidiendo. Ya, Licen, está bien, gracias, Licen, por la aclaración. ¿Y hasta cuándo es el trabajo? Hasta la otra semana. Ah, ya, Licen. Sí, hasta la otra semana van a tener plazo, jóvenes. El plazo es hasta el día lunes, hasta las 20 horas del día lunes lo van a poder presentar. Yo creo que, me imagino que va a ser en plataforma. Dice, sobre les... ¿Va a tocar, perdón? Dice. Sí, van a presentarlo en la plataforma. Tienen que subirlo a la plataforma. Licen, le quería decir que yo creo que qué artículo nos va a tocar, supongo que va a estar en plataforma para cada uno, ¿no? ¿Licen? Sí, claro que sí, va a estar en la plataforma. Bueno, eso nomás, sí, gracias por la aclaración, Licen. Ya, de acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Estaba hablando a otro de sus compañeros. Licenciada, buenas noches. Yo tenía una consulta respecto justo al el artículo 13. Sí, el artículo 3 de prefecturas departamentales y después va a municipales. No sé si viene mucho al caso, pero ¿qué pasa si digamos, un municipio, como en este caso el municipio de Yagua es autónomo, tiene que solicitar igual algún tipo de, no sé, de cualquier tipo de inversión o algo hacia la prefectura, o es todo autónomo? Ya. Te explico, está bien, estamos para aprender, Kevin. Primero, aclararte de que ya no son prefecturas, ahora se llaman gobiernos departamentales. Esto ha salido a raíz de la ley marco de autonomías y descentralización, y también nos dice algo sobre la ley de descentralización administrativa, pero la más actualizada es la ley marco de autonomías y descentralización. Ahora se llaman gobiernos departamentales. Y las municipalidades ahora se llaman gobiernos municipales. Ahora, a tu pregunta. Los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales son autónomos. Eso indica la normativa, ¿verdad? Son autónomos. En el caso de los gobiernos departamentales tenemos a la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, y en los gobiernos municipales hay otra ley más específica que es la Ley 482, que es la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, ¿ya? Respecto a la inversión, te explico cómo funciona. La ley me indica de que a estas entidades públicas el gobierno central les transfiere recursos para que éstas puedan ser utilizadas en las demandas que tiene la población y para mejorar la calidad de vida de toda la población, pero de su jurisdicción. O sea, las gobernaciones atienden a nivel departamental, los gobiernos municipales atienden a nivel municipal, ¿ya? Ahora, si digamos queremos hacer un proyecto de inversión, pero donde
tengan participación. La gobernación y un gobierno municipal se puede. Eso se hace a través de convenios intergubernativos, ¿ya? Se firma convenio, gobernación y gobierno municipal. Ejemplo, gobernación de Potosí con gobierno municipal de Yayagua. Firman un convenio intergubernativo. ¿Para qué? Para la construcción de por ejemplo, esa carretera, la diagonal Jaime Mendoza, con seguridad lo han hecho con un convenio intergubernativo. ¿Por qué? Porque le iba a favorecer, iba a ser beneficioso tanto para la población de Yayagua como para todo el departamento, porque también es dentro de su jurisdicción. Entonces, en esos casos, es sencillo. Según el estudio de preinversión, digamos, la carretera va a costar, se me ocurre, 20 millones de bolivianos, y ahí en el convenio pues aclaran y dicen, a ver, el gobierno municipal va a poner el 20% y el gobierno departamental va a poner el restante 80%, puede ser. O tal vez también lo han hecho con un convenio con el Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Y está ahí también teniendo, digamos, participación la ABC, ¿no? La Administradora Boliviana de Carreteras, digamos. Entonces, si fuese ese caso, igual, ¿no? Se ponen de acuerdo. El gobierno municipal va a poner tanto porcentaje de contraparte se llaman eso, su contraparte, el gobierno departamental su contraparte, y la institución del nivel central, el Ministerio de Obras Públicas, digamos, también su contraparte. Entonces, juntan los 20 millones y en base a eso, pues, se ejecuta ese proyecto de inversión. Así trabajan, Kevin. Se puede hacer ese tipo de convenios intergubernativos. O sea, no quiere decir de que solo el municipio con sus recursos ahí nomás va a estar, ¿no? Se puede ampliar, se puede todo. Kevin, incluso hay gobiernos municipales que no cuentan con los recursos suficientes y acceden a convenios con financiadoras, con organismos financiadores, por ejemplo, el FDI, que es el Fondo de Desarrollo Indígena, con el FPS, que es el Fondo de Inversión Productivo y Social, con la UPRE, que es la Unidad de Proyectos Especiales. Entonces, existen muchas vías para hacer realidad esos proyectos que tienen presupuestados y tienen planificado encarar en una gestión fiscal, ¿no? Tanto los gobiernos municipales como los gobiernos departamentales. No sé si he cubierto tu duda, Kevin. Sí, licenciada, muchísimas gracias por la explicación. Ya. ¿Alguna duda más? Es interesante esto de las instituciones públicas, del sector público, chicos, es muy bonito. A mí me gustaría que cuando terminen su carrera se vayan a trabajar a ese ámbito. Claro que les van a hacer suceder con las normas, pero es muy interesante. Lleno de normativas, lleno de disposiciones. Si no haces como te dice la norma, ya te sancionan. O sea, es muy bonito. A mí me gusta, particularmente me gusta el sector público. Me gusta trabajar en ese ámbito, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Bueno, entonces les daré tiempito para que resuelvan el cuestionario que he planteado para ustedes. Este cuestionario lo teníamos que desarrollar el miércoles, pero como la clase de hoy iba a ser corta, pues les he dado un poquito más de tiempo para que puedan leer un poquito del material del tema número 3 y den ahora su repasito, ¿no? Es un cuestionario cortito, son 5 preguntitas que van a resolver y no tienen que desarrollar, solamente es de selección, algunos son de emparejamiento
y algunos son falsos, verdaderos, o sea, hay una gama de preguntas, pero 5 me responden y ya van a tener acumulados sus puntitos ya para el segundo parcial. ¿Ya? Espero que les vaya bien. La plataforma se va a habilitar dentro de 10 minutos, dentro de unos 8 a 10 minutos, estén atentos. Responden las 5 preguntitas y lo envían, lo suben a la plataforma y ya calificación. Dime. No, solo decía, Lice, está bien, más bien su clase estaba bien bonito, es muy interesante el tema. Aparte, la gubernamental es muy importante para trabajar en las instituciones públicas o también las privadas. Sí, gubernamental es exclusivo para las instituciones públicas. Dice, le digo muchas gracias. Ya interesado la clase, sí, tienen que venir así con todas sus energías pues, para atenderle. Chicos, yo trato de hacerlo lo más interesante posible, pero les voy a mandar la grabación para aquellos estudiantes que no han podido acceder, ¿ya? De todos modos van a tener la grabación. Bien, ¿alguna otra pregunta más? Así para que vayamos cesando la clase y vayan, no se olviden, ya está en la plataforma su cuestionario de 5 preguntitas, ingresan al tema número 3 y ahí está el cuestionario, los responden, las 5 preguntitas, esta es la respuesta, la otra 3, 4, 5 preguntitas y ya, solo es eso. Y el trabajo no se olviden, yo voy a estar siempre recordándoles en el grupo de WhatsApp también, sí, que les vaya muy bien, jóvenes, échenle ganas, nos va a ir bien en este segundo parcial, nos tiene que ir mejor, ¿ya? Mejor que en el primer parcial nos tiene que ir. Ha sido un gusto haber impartido, ¿no? Mis conocimientos también a ustedes y